el gran Aldo de Santis. Mira, Aldo, Hola amigo, qué bueno saludarte. Saludos a todos los que nos escuchan en este momento y así los es, que nos van a escuchar más tarde también. exactamente, y además a través de unos reels que vamos a poner. Mira, ¿cuál es la lectura de Aldo de Santis sobre lo que dijo el presidente electo de los venezolanos, que lo hizo en un tono muy firme? Dijo tres cosas, entre otras, ¿no? Normalización de las relaciones diplomáticas, normalización de realmente volver nuevamente a esa política exterior de la cual inclusive él formó parte, pero dijo tres cosas interesantes. Una, que él iba a su toma de posesión. Dos, que podía ser que inclusive adelantara la toma de posesión, es decir, el tiempo, no tenía que ser precisamente el 10 de enero, es decir, siendo firme con el mandato que le dimos casi 8 millones de venezolanos. Y lo que me gustó también, además lo vi muy dinámico, lo vi muy activo, inclusive ironizó, no faltaba más, con el decreto de Maduro de la Navidad, que si él podía adelantar la Navidad, quizás también el presidente electo podía volver antes. Cuéntame tu lectura y si esto forma parte de alguna manera del primer paso de una transición organizada. Bueno, el presidente electo está haciendo lo que tiene que hacer, que es marcar la agenda de los temas correspondientes a el cambio político y su toma de posesión el 10 de enero, si en efecto se dan las condiciones para que eso pase. Tenemos que tener en cuenta que él manifieste su voluntad de hacerlo no significa que las condiciones estén dadas, sino que es un camino en la construcción de eso. Para que eso se dé, evidentemente, pues se están haciendo cosas en este momento y hay movimientos políticos que estoy seguro que se están dando, tanto liderados como por María Corina, como también con apoyo de la comunidad internacional, con los países aliados, para que se genere un proceso de negociación y que esto ocurra. No va a ocurrir porque nos da la gana a nosotros. Esto es importante que lo tengamos claro, porque creo que lo peor que podemos hacer es darle falsas expectativas a los venezolanos, ¿no? Entonces, no va a ocurrir porque nos dé la gana a nosotros, porque lo merezcamos, porque sea lo justo, porque es la ley, porque no estamos en democracia. Cuando estamos en democracia, pues lo que tiene que ocurrir según la ley ocurre, pero no es el caso de Venezuela, lamentablemente. Venezuela vive su momento más oscuro en su etapa republicana, sin duda. Aquí no cabe ninguna duda. Este es el momento más oscuro en la etapa republicana de Venezuela y a que lo que nos estamos enfrentando, evidentemente, van a hacer todo lo necesario para que no ocurra ese cambio político. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, todo lo necesario para que ese cambio político sí ocurra. El 10 de enero, yo sigo insistiendo que es una fecha hito, porque ese día o se consuma el golpe de Estado y por ende, porque el fraude electoral más grande de la historia de América Latina ya se consumó. Ya. Ahora, el 10 de enero se consuma o el golpe de Estado definitivo, donde pues las actuaciones ya tendrían que ser distintas, o el 10 de enero se consuma una oportunidad de cambio político, pero para que ese 10 de enero ocurra tienen que darse ciertas cosas antes del 10 de enero. Y ahorita tenemos que empezar a jugar. Y como dicen por ahí, los rusos también juegan. ¿Y qué significa esto? Que no está todo de nuestro lado. Aunque nosotros tengamos el balón en alguna oportunidad, tenemos que también tener en cuenta que el otro lado también juega. Entonces hay muchas cosas en el camino antes de que eso que el presidente electo materializó con sus palabras, en efecto se dé, ¿no? Ahora, y se consuma ese 10 de enero. para lo que se ha llamado la transición organizada, obviamente eso lleva, uno, a diálogo político, Sí. dos, a a un diálogo no hasta ahora complaciente ni mucho menos, sino de unas características diferentes, ¿no? Empezando porque el gobierno se siente con la persona autorizada por el presidente electo, es decir, no esto que pretendió hacer el presidente de la Asamblea de buscar a los policías malos allá de la Asamblea, a los alacranes, porque yo creo que esa definición es correcta, y tratar de plantear un diálogo que no es el que, y por supuesto, de mucha voluntad política del gobierno. ¿Tú no crees que eso pase? Claro que hay que diferenciar gravemente, pero con mucha contundencia, entre lo que es el diálogo y lo que es la negociación. ¿Ok? Uh -huh. Y yo no sé Sí. si ustedes están de acuerdo conmigo en esto, pero no es lo mismo ni se parece
diálogos hemos tenido miles de procesos y siempre hay que dialogar, pero el diálogo conlleva a una consumición de tiempo, a un espacio invertido con unos fines, y la negociación es lo que sí puede generar lo que tú hablas de transición ordenada. Esa transición ordenada que menciona María Corina Machado como líder político y que el presidente electo también se hace eco de ella, tiene que pasar sí o sí por la reciprocidad por parte del régimen de Maduro. Sin reciprocidad no vamos a conseguir nada. Es decir, los necesitamos para bien o para mal. Nos guste o no nos guste, necesitamos que ellos formen parte de eso. Si no, no es una transición ordenada, sino es que no habrá ni orden ni transición. Y esto es algo que tenemos que aceptar aunque no nos guste. Claro, pero lo que estás diciendo tú, la reciprocidad, no es que el régimen va a imponer unas normas en la negociación para poder sentarse. Al contrario, aquí pasa todo por un reconocimiento tácito y específico de que hubo una votación, que se ganó la votación y que hay un presidente electo, ¿no? Entonces... En efecto, ¿eso qué significa? Que tienen que haber interlocutores válidos de lado y lado, José Alberto. Es decir, tenemos que propiciar esa negociación, pero para que esa negociación se propicie hay que invitarla. Hay que decirle, señores, es el momento, llegó la hora, invitamos. Es decir, tenemos que tomar unas cartas en el asunto que de alguna manera nos lleven a una resistencia o una negativa absoluta por parte de ellos, o que en efecto nos lleven a una apertura de una oportunidad de negociación. Yo estoy seguro que esos caminos ya se están tocando y ya se están haciendo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que por, digamos, por la complejidad, por los riesgos asociados, que no sean públicos no significa que no existan. Entonces, claro. María Corina Machado nos ha pedido en retiradas de oportunidades confianza. Y creo que sé que el presidente electo le tiene esa confianza y él está haciendo su trabajo, que es el posicionamiento de la agenda del cambio político en Venezuela a partir del 10 de enero. Ahora hay que tener también confianza en el equipo de María Corina y en la propia María Corina, que están haciendo el trabajo necesario conjunto con la comunidad internacional para que esa negociación pueda darse y se pueda dar lo más pronto posible. Por cierto, un feliz cumpleaños para María Corina, que está hoy de cumpleaños. Mira, aparecieron las actas y ya hay por allí algunos videos y algunos videos de cómo fue, pero más allá del hecho de haberlo llevado o no las actas, esas son las actas originales que puede cotejar y que puede además manifestarse en una voluntad política de muchos gobiernos del mundo que terminen de aceptar, ¿no?, la realidad. Bueno, ¿tú crees que el gobierno lleva más plomo en el ala con esto o definitivamente es una estocada y una herida de muerte en la lucha y en la guerra de democracia contra dictadura? ¿Cómo lo ves? Yo no hablo jamás de heridas de muerte ni estocadas finales hasta que no estemos la alternativa democrática sentada en Miraflores dirigiendo los destinos del país. Entonces, no, yo quiero, de alguna manera me gustaría que la gente sacara por completo de en la mesa hablar de esos términos. No existe estocadas finales. Esta es una gente que va a perdurar y va a persistir en la política venezolana de alguna otra manera. En el mejor de los casos, nuestro trabajo es disminuirlos a que sean una oposición democrática, porque ahorita son un régimen dictatorial. Hay que entender las condiciones. Entonces sí, fue un buen asesto, fue un gran golpe. Es estupendo que gracias al Centro Carter tengamos a nuestras actas que conllevan en sí misma el mensaje de victoria y de democracia venezolana, pero de ninguna manera es una estocada final ni nada por el estilo. Ni va a marcar. Sí es un golpe, no creo que marque ninguna pauta porque lo que va a marcar es mucha rabia por parte de ellos, pero son golpes que hacen falta para debilitar al régimen en su posición. Esto era muy importante que ocurriera, es muy importante que pasara lo que pasó allí. Hubo diplomáticos que están asignados a la OEA que al ver las actas, las revisaron, se tomaron fotos con las actas, revisaron los códigos QR, compararon con los videos que están en las distintas páginas web. Invito a que revisemos la página www.macedoniadelnorte.com, donde ya no solamente están las actas divididas por estado, por municipio y por mesa,
por centro electoral y por mesa, sino que además también hay un cotejo de miles de videos que están publicados en redes sociales de venezolanos que estaban en calidad de testigos, que dieron los resultados y que esos resultados se cotejan y se validan porque fueron exactos, tal como lo leyeron esos testigos, a lo que están en las actas que están allí escaneadas. Entonces, evidentemente, es un golpe muy duro que obliga al régimen a tomar alguna posición en el futuro cercano. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es retomar la agenda, José Alberto. Ya esto no lo digo en un rol de analista, sino de consultor. Es necesario retomar la agenda política, y retomar la agenda política pasa por lo que hizo Edmundo González Urrutia este fin de semana en La Toja. Es decir, el 10 de enero nosotros tenemos un mandato y pretendemos cumplirlo. Ahora, para que eso se cumpla, las condiciones tienen que estar dadas y esas condiciones no están hoy. ¿Qué tenemos que hacer para que las condiciones se den? Bueno, ahora no estamos solos. Contamos con un apoyo enorme de la comunidad internacional, contamos con las actas para demostrarlo y también contamos con la dirigencia política en Venezuela, que tenemos que darles el voto de confianza para generar esos pasos. Pero lo que no se va a producir es por arte de magia, ¿no? Hay un riesgo enorme de una migración elevadísima de venezolanos fuera del país si esto no ocurre. Esto es un tema de alerta. Lo que se espera es la migración de nada más y nada menos que de 9 millones de venezolanos más saliendo de Venezuela en los próximos 2 años. Si no hay un cambio político, la causa del conflicto migratorio venezolano es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No otro, no existe otro. No son las sanciones, no hay ningún bloqueo. Eso ya no existe, ya no hay sanciones, ya no hay bloqueo. Se quitó todo eso para que tuviésemos elecciones. Hubo elecciones, ganó Edmundo González Urrutia y el régimen pretende quedarse y seguir achacando a lo que ya no existe la no incapacidad, porque no vamos a... esto es claro, no hay incapacidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto es delincuencia. Ellos no les interesa hacer un buen gobierno. No es que no pudiesen, que quizás podrían, es que no tienen interés en hacerlo. Su único interés es mantener el poder y llenar sus bolsillos. Ningún otro. Toda costa. No es una incapacidad. Toda. A toda costa. A lo que cueste, y eso significa que el pueblo viva mal, que no haya electricidad, que no haya luz, que no haya una economía sostenible, porque lo que les interesa es llenar sus bolsillos y mantener el poder. Eso es todo lo que les interesa. Así es. Si ponemos a Venezuela en el contexto geopolítico y ponemos a Venezuela inclusive... Muy mal, amigo, muy mal. Escúchame, que estamos muy mal, porque hay un conflicto palestino-israelí. Ahí Irán atacando con misiles a Israel. Iba a conectar una cosa con la otra y voy, fíjate. Entonces, ¿tú crees que nosotros tenemos espacio dentro de esas políticas de bloque de las grandes potencias y crees que todavía pudiésemos tener un reducto de entrada o que todavía podemos ser interesantes para los americanos porque seguimos siendo el patio trasero? Dependerá de quién gane las elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Pero para que eso pase y asuma un nuevo presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos asume el 20 de enero. Y nuestra fecha hito es el 10 de enero. Así que será esta administración, la administración Biden-Harris, la que tomará la decisión de cómo nos apoyará de cara al 10 de enero y qué pasará. No otra administración. La administración Biden-Harris. Siguen siendo gobierno hasta el 20 de enero, que es el Reception Day, que es el día en que asume el presidente de los Estados Unidos, que es el 20 de enero o el día hábil inmediato siguiente a ese día. Entonces, en este caso es a esta administración. Ahora no será lo mismo si hay un cambio en la administración Biden-Harris, porque, y esto quiero que lo tengamos muy claro, si gana Kamala Harris, es prácticamente una continuidad de la administración actual. En cambio, si gana Trump, habrá un cambio en la administración. ¿Eso qué significa? Que si se queda Kamala, después del 10 de enero, pase lo que pase, tendrá que seguir negociando con Nicolás Maduro. Si viene Trump, Kamala, Biden, la administración actual, Anthony Blinken y los actuales tomadores de decisiones en los Estados Unidos, se van el 20 de enero. Eso significa que tendrán un margen de acción que algunos pueden creer que es más reducido, pero realmente
pueden tomar decisiones más complejas, Claro, porque no hay un costo político, porque las elecciones ya las habrán ganado o perdido. Pero es que si las ganan, como digo, luego tendrán que seguir negociando con Nicolás claro, Maduro. pero Entonces, también, esto nos pone en una posición compleja a todos. y Y a mí me preocupa mucho de la posición tiempo, de ¿no? Trump hasta ahora. Además de tiempo, porque el Ejecutivo en la toma de decisiones muchas veces también depende del aspecto legislativo, de la Cámara Representante, del Senado, etcétera. Es decir, allá las instituciones siendo autónomas, pero conversan, vamos a llamarlo de esa manera, entre sí, y hay propuestas inclusive de ley para que luego el Ejecutivo pueda tomar una decisión en relación a un Estado o en relación a la situación política. Ahora, ¿dónde ves más tú la voluntad política? Porque se pueden hacer muchas cosas, pero todo depende también de la voluntad política. ¿Dónde ves más voluntad? ¿En el lado de los republicanos o de los demócratas? Bueno, ese es el juego en el que no creo que debamos caer. Fíjate, lo que ha logrado que Venezuela sea una posición interesante es que es bipartidista. Es decir, de republicanos o demócratas, lo cierto es que Venezuela es un problema, un dolor de cabeza y un conflicto para la región. No porque les importe demasiado la democracia, amigo, eso no es verdad. Lo que les tiene miedo es a los 9 millones de migrantes que pueden salir. Eso es una realidad. ¿Ok? Porque eso le va a generar conflicto a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a Panamá y a la propia Estados Unidos, porque miles de personas, si no millones de personas, se van a arriesgar a atravesar el Darién. Entonces, ante esta situación, yo lo que te quiero dejar claro es que da igual quién esté en la Casa Blanca, si los técnicos, los policy makers, es decir, los que hacen las políticas públicas, entienden el nivel de conflicto gigantesco que hay. Y es gravísimo, gravísimo. Por cierto, Claro. tú tienes un filtro que te hace ver extremadamente sonrojado y guapo, me encanta. Quiero que sepas Ah, que bueno, mira, está pero espectacular, amigo. Muy, yo, muy, muy yo apropiado para no nuestro debate. uso tecnología, debe ser aquí la persona encargada de esto, pero bueno, está muy bien que No me tienes estén. una error. Te quitaron 10 años Ah, también, y te mandaste una. Claro, claro. Increíble. Estoy alucinando. porque falta un filtro de canas. Mira, eh, Irán bombardea a Israel y de alguna manera, este, yo sé que tú siempre me has dicho que Venezuela, como proveedor de petróleo para los Estados Unidos, ha disminuido en cuanto al interés político, a la producción y a todo. Ahora, ¿cómo ves a Venezuela eh, con esta guerra que se inicia, con este conflicto bélico que se está iniciando, donde definitivamente ya ahí aumentó en horas el, el precio del barril de petróleo? ¿Cómo lo ves? ¿Pudiésemos ser más interesantes o no ante este tipo de conflictos? Honestamente, creo que todo esto ya estaba previsto. No, no hay una sorpresa. Es decir, esto no va a cambiar de manera determinante cuál va a ser la posición hacia Venezuela para la administración actual. Lo que nosotros realmente nos preguntamos de los Estados Unidos, porque me estás haciendo la pregunta con respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos le sigue comprando barriles de petróleo a Venezuela, lo hace de manera consciente, no para entregarle recursos al Estado venezolano, sino para tener un puente de conexión, para poder conversar, para poder exigir que al final el régimen de Maduro lo utiliza a su conveniencia y los ignora cuando los quiere ignorar y les hace caso cuando le quiere hacer caso. Pero lo cierto es que el conflicto palestino-israelí, que ahora lamentablemente se está transformando en un conflicto árabe-israelí, lo cual es una muy mala idea, muy, muy mala idea. Muy mala idea por parte, por cierto, de Israel también, que está escalando el conflicto a niveles insospechados. Ahora, Entonces, está bien escalando, esto no trae, esto pero no cae, esto ya estaba leído. está bien, pero sí con su derecho a defenderse y no dejarse aniquilar, ojo, independientemente de lo que pueda pasar. Yo de ninguna manera estoy diciendo que no tengan ningún derecho a defenderse. Lo que estoy diciendo es que la escalada de conflicto es malo para todo el mundo. Porque si hay una escalada de conflicto donde la Unión de Países Árabes toma la decisión de defender por un tema ideológico, no, teológico, a los países que forman
parte, esto compele al mundo occidental a tomar una posición, a tomar una postura, y es generar un conflicto armado que sabemos cómo comienza, pero que no sabemos cómo termina. Claro, además muy complejo. Yo voy a insistir con eh, la visión o en todo caso los planes que puedan tener en Estados Unidos con respecto a Venezuela. Es decir, esa política, ¿tú crees que más allá de las sanciones termina siendo en alguno de los dos lados, demócratas o republicanos, que tengan algún plan específico de apoyo para agudizar lo que es la presión extranjera y en definitiva poder ayudar a Venezuela? O no, más allá, no estoy hablando ni, y no por aclararlo, ni de intervenciones armadas, ni mucho menos, sino en lo político. ¿Tú ves alguna visión concreta, algún plan con respecto a Venezuela? Creo que el plan se tenía, se ejecutó a la perfección, se liberaron a los narcosobrinos, se liberó a Alex Saab, se permitieron las primarias, se permitieron las elecciones, y digo se las permitieron porque como es un regalo dadivoso, y es un regalo dadivoso del régimen porque el régimen es una dictadura con todas las letras. No estamos jugando aquí al juego de la democracia deficitaria o regímenes autoritarios competitivos, ya no. Entonces, Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer para que tuviésemos nuestras elecciones y las ganara. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Sí, pueden seguir haciendo cosas. Esperemos que los mecanismos de presión funcionen. Por cierto, me gustaría ver qué ha pasado con el tema de las sanciones a los responsables directos del megafraude electoral del 28 de julio. Me gustaría ver qué ha pasado, por qué se dio y si se dio, por qué la renovación de la licencia de Chevron hasta abril, porque ya está renovada hasta abril del año 2025. Abril. ¿Eso qué significa? Eso puede significar que los Estados Unidos de manera indirecta está diciendo que ya dieron por sentado que el 10 de enero Nicolás Maduro será el que asuma la presidencia y no la alternativa democrática. No lo creo. Creo que es otra concesión de la que no estamos al tanto por unas negociaciones que desconocemos para que se genere algo. Dudo mucho que por una concesión a Chevron el gobierno de los Estados Unidos esté dispuesto a entregarlo todo. No creo que sea una postura entreguista, creo que es una postura negociadora y creo que hay que leerlo en esa línea. Está pasando una negociación que desconocemos y está bien que la desconozcamos. Está bien, hay que aceptarlo. Y esa negociación probablemente incluya a esa licencia hasta abril e incluyan mecanismos que nos permitan sentarnos en una mesa con el régimen para pactar lo que tenemos que pactar. Que es como dices tú, la transición ordenada, pero de repente la transición ordenada es que la alternativa democrática pueda entrar al gobierno. No lo sé, no lo sé. Esta situación es demasiado compleja como para poder leer las distintas aristas. Claro. Lo cierto es que no hay absolutos en esta historia. Y por su parte, ¿cómo ves los apoyos reales de Rusia, Irán, Turquía con respecto al régimen? Es decir, los rusos también juegan, tú lo dijiste. Entonces, realmente esos apoyos externos se están dando en la práctica, más allá de una diplomacia. Cuando no hay democracia, José Alberto, cuando no hay democracia, escúchame, cuando no hay democracia, no hay transparencia. Y al no haber transparencia, nosotros no sabemos qué apoyo le puede estar dando Rusia o China o Irán o cualquiera de los países de los no alineados, los países que están en contra del mundo occidental libre como los conocemos. Desconocemos completamente esos apoyos que le puede estar dando o no, porque no hay transparencia. Y al no haber transparencia no hay manera de decir Rusia está haciendo esto o está haciendo lo otro. Entonces, debemos pensar siempre mal, siempre. La única manera de adelantarnos es pensar mal. ¿Y el pensar mal qué significa? Creer que están recibiendo todo el apoyo por parte de China, Rusia, Irán, de distintas maneras. Y lo que sí es cierto es la presencia de todas estos países, algunos potencias en Venezuela. Eso sí es cierto. Por supuesto. Porque está todo es cierto. Mira, lo peor que te cuenten es cierto, amigo. Yo quiero que tengamos claro que lo que te pueden contar que es lo peor del mundo. Absolutamente increíble en cualquier país. Si te lo dijeron de Venezuela, hay más oportunidades, más 51% de oportunidades que sea verdad y 49% que sea mentira.
Siempre en Venezuela vamos a romper absolutamente cualquier medida de estadística. Cuando es malo, es posible que sea cierto, es altamente probable que sea cierto. Incluyendo la presencia de células de Hezbollah, ¿no? Por supuesto. Eso yo no solamente lo doy por cierto, entre otras cosas por una propia declaración de Hezbollah en su momento. Entonces no tengo motivos para desmentirlo. Claro. Mira, la teoría del enjambre. Mucha gente se está preguntando, obviamente está a la espera, como tú bien lo dijiste, de que las decisiones que se han tomado hasta ahora han sido certeras, han sido ordenadas, han sido convenientes y se han tomado a su tiempo y en su justo lugar. ¿Qué piensas de la teoría del enjambre? ¿No está consolidada como tal? ¿Es simplemente una posición a lo interno dentro de Venezuela de organización? ¿Cómo lo ves? Evidentemente es una posición de organización a lo interno de Venezuela y es un mecanismo que de alguna manera puede permitir que siga existiendo conexión, organización, intercambio de información, intercambio de comunicaciones entre las distintas personas que queremos un cambio en el país. Yo creo que es uno de los mecanismos que se tiene que estar utilizando. Es clave, es fundamental. No lo hagamos en la panacea, no es suficiente, falta más, evidentemente. ¿Crees que superamos esa etapa de la oposición dispersa y que hoy en día somos claramente una oposición y una plataforma unida, aceptando por supuesto el liderazgo de María Corina y por supuesto creyendo en la toma de decisiones del presidente Edmundo González Urrutia? O sea, ¿crees que dejamos atrás esa, digamos, un poco esa posición dispersa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el gobierno, el régimen, insiste en poder dividir a la oposición, sobre todo con su teoría. Para mí es algo increíble que alguien se pueda pensar o plantear que hay unas elecciones el año próximo y que sin resolver este tema tú vas a ir y vas a ser alcalde, gobernador, diputado. Ya tuviste la clave, hermano. Acabas de dar la clave de por qué y cuándo nos vamos a dividir. Ya lo dijiste tú, no tengo que explicarlo más. Las elecciones municipales y regionales son el momento en el cual vamos a entender la tesitura y el talante de la dirigencia política opositora. Si los dirigentes políticos opositores se resisten a la tentación de las miserias del poder, son eso, miserias, lo que van a repartir es miseria. Claro, pero Entonces tendremos una oportunidad de mantenernos en esta línea para acortar el proceso de cambio político en Venezuela. Si no se resisten a las miserias del poder y entran en el juego, pues lo único que van a lograr es prolongar la agonía del pueblo venezolano y de la alternativa democrática, y más nos tardaremos en generar el cambio político. De eso estoy convencido. Pero, ¿qué te parece? Nos toca a nosotros desmontarle esa teoría al gobierno y desmontar esas acciones perversas que lo caracterizan a ellos, sí, y decirle... Sí, pero tiene que haber una alternativa, José Alberto. Está bien, hay que desmontarlo, pero ¿cuál es la alternativa para el país? ¿Cuál es la alternativa para el país, para la dirigencia política, para los venezolanos? Perfecto, no vamos a municipales y no vamos a regionales. ¿Qué hacemos entonces? Porque lo que está viendo el venezolano hoy, perdona que me moleste, pero ¿qué está viendo el venezolano hoy? ¿Hay una alternativa de diálogo o negociación política con el régimen? Si no lo hay, entonces yo me voy del país. ¿Qué alternativa están viendo? ¿Cuál es el camino? ¿Con qué le va? ¿Quién le da la cara en Venezuela al pueblo venezolano para decirle el cambio político lo tenemos que lograr entre todos? Entonces, no le puedes pedir al pueblo venezolano que siga creyendo y creyendo. Nosotros cambiamos de estrategia. No, mira, no vamos a participar, somos abstencionistas, luego volvemos a cambiar de estrategia porque nos obliga la razón. No estoy criticándolo, nos obliga la razón. Porque el contexto cambia y al cambiar el contexto nosotros estamos obligados a cambiar de estrategia. Y entonces en algún momento nos abstenemos, en otro momento utilizamos los mecanismos legales y constitucionales como fue el gobierno interino y crear el estatuto para la transición como se creó desde la Asamblea Nacional. Y con mayoría de la Asamblea Nacional intentar el cambio político. No lo logramos porque estamos luchando contra una dictadura. De nuevo, esto no es una democracia, luchamos contra una dictadura.
es un monstruo que tiene las armas, la fuerza y sobre todo la ausencia absoluta de ética. Son capaces de hacer todo para mantenerse. Y ahora intentamos el método electoral, el que nos pedía la comunidad internacional a grito, que locamente estaban desaforados por intentar el método electoral. Bueno, lo logramos, lo intentamos, lo logramos y ganamos. Ganamos por paliza, además. Doblamos los votos, 31 versus 67%. No es que sacamos unos poquitos votos más. Es que el señor Nicolás Maduro sacó 3 millones de votos forzados y obligados, por cierto. Vale la pena mencionarlo. Mira, nosotros sacamos casi 8 millones de votos. ¿Ok? Y lo todo esto, ganamos, todos los caminos los hemos utilizado. Todos los caminos los hemos utilizado. Entonces, ¿ahora qué falta? Bueno, evidentemente, la presión política interna y externa. Te repito, esto es muy fácil decirlo desde la comodidad de mi oficina aquí en Madrid, pero es que yo no soy un dirigente político. Como asesor, como consultor, como analista, debo proveer insumos para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Y el insumo es, no pareciera que están dadas las condiciones para que el 10 de enero asuma la presidencia de la Alternativa Democrática encarnada en Edmundo González. Hay que generarlas. Esas condiciones hay que generarlas. ¿De quién esperamos que genere esas condiciones? Del liderazgo político que está en Venezuela, que es el que lo puede hacer, con el apoyo de nuestros aliados internacionales. Eso es lo que falta. Pero si eso no pasa, coño, no culpes a la gente, y ves que me molesto y digo palabras, no culpes a la gente porque se desespere y diga, me tengo que ir del país. No lo culpes, no culpes a la dirigencia porque diga, bueno, si esto vaina no va a cambiar y yo no me puedo ir para ninguna parte porque yo lo que quiero es hacer algo en Venezuela, déjame buscar alternativas, aunque no sean las óptimas, aunque no sean ni siquiera en democracia, lo justifico, no lo justifico, pero tenemos que darle una alternativa. Si no le proveímos a la dirigencia política y al ciudadano de a pie una alternativa, no podemos reclamarle nada. Tenemos que dársela. Sí, está bien, pero en tu rol de analista tenemos todavía tiempo a nuestro favor porque no lo hemos consumido, ni todo se acaba el 10 de enero. Tiempo tenemos. Ni todo se acaba el 10 de enero, estamos de acuerdo. Bueno, pero eso es un mensaje esperanzador. Ajá, tenemos tiempo, tenemos... Pero de esperanza en esperanza, ¿a dónde nos conlleva? Escúchame, tú sabes que la esperanza tiene un problema, que la esperanza puede generar la desactivación de la acción política. Sin acción política no va a haber cambio, no existe. Tiene que haber acción. Esta omisión en la que estamos, esta inacción permanente en la que pareciera que está la alternativa democrática en Venezuela por miedo, justificado y válido, de nuevo, yo estoy muy cómodo aquí en Madrid, lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir porque con vergüenza, lo digo con mucha vergüenza, no tengo la oportunidad ni la capacidad de ir a Venezuela a generar el cambio porque no es mi voluntad, no soy un dirigente político, pero la dirigencia política que está allí tiene que generar acción política. El enjambre es un primer buen paso, no solamente lo defiendo, lo reivindico como necesario, pero no es suficiente. Entonces hay que avanzar en esa acción política, porque si no hay acción política no va a haber cambio político. Pero que es difícil, yo sé que a ti no te gusta hablar del término de que la oposición está en la clandestinidad, a mí sí, y esa teoría del enjambre... Eso estaba muy bien en los años 50, eso está muy bien en los años 50, la teoría de la clandestinidad. El problema es que ahorita con un dron te agarran, te salen. ¿Tú crees que la gente no sabe dónde está María Corina Machado? El chavismo no sabe. ¿Tú crees que de verdad Maduro no sabe eso, José Alberto? Claro que lo sabe. Pero es que yo no me vuelvo loco de que le quedamos ver la cara de pendejo a la gente. Basta de ver la cara de pendejo a la gente. El régimen no mete presa a María Corina porque no quiere meterla presa, porque el costo político es muy elevado para meterla presa. Entonces no le conviene hacerlo. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna clandestinidad, nada. No hay clandestinidad. Lo que hay es inacción política. La gente se resguarda para evitar tentar a Dios. Déjame que me termine de equivocar y ahorita me corrigen. La gente, los actores políticos están resguardados de la acción política porque hay un señor que tiene una hoz, porque lo que hace es matar gente, que es Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, y lo que él decide de que el que vaya preso, vaya muerto o vaya a tortura, lo decide él y se acabó. Entonces, la dirigencia política se resguarda para evitar caer en los tentáculos de Diosdado Cabello. Pero eso no significa de ninguna manera, José Alberto, de ninguna manera significa que haya clandestinidad. Lo único que hay es inacción política. ¿Okay? Y con inacción política no vamos para el cambio. No vamos para el cambio. No vamos. Que es inteligente, que es medida, que es el momento para resguardarte, que hay un momento llano, que ahora no es el momento de actuar. Estoy de acuerdo.
pero no hablemos de cosas que no son, porque no es verdad. La misma teoría del enjambre que tú me estás diciendo, que estás de acuerdo, es una acción política y no entra dentro de la inactividad. Peor sería hablar de omisión, que dijiste hace algún Por rato, supuesto. y eso sí es fatal. Está bien. Pero ¿qué queremos que pase? Es que si lo que queremos es perdurar, mira, no, Nicolás Maduro es dictador, es malo, qué feo, no podemos seguir ahí. O lo que queremos es que cambien las cosas. Mira, si es por el discurso de que el tipo es malo, ahí tenemos a toda la dirigencia cubana en Miami, en Madrid y en todos lados del mundo, con tres gobiernos legítimos, tres gobiernos pseudo legítimos, ¿ok? Tres gobiernos pseudo legítimos y ahí tenemos, muy pronto cumplirán un siglo, lamentablemente, si no pasa algo, ¿no? Ya más de 60 años en esta situación, y sigue estando, se murió un Castro, se va a morir el otro Castro y viene Díaz-Canel, ¿ok? Entonces, si es por cantar como bingo, ¿no? Muy malo, dictador, feo, tal, lo que tú quieras, no va a cambiar. No va a cambiar. Acción política. Nosotros tenemos una ventaja comparativa con respecto a Cuba, que es que nuestras generaciones siguen activas. Nosotros no tenemos 60 ni 70 años en esta situación. Son 25, que no es poco, pero tenemos actividad política plena, tenemos capacidad de acción política. Hay que usarla porque si no, esta ventana de oportunidad se nos va a cerrar, no el 10 de enero, sino en los días subsiguientes, cuando la gente caiga en un estado que se conoce como desesperanza aprendida, que es a lo que juega el régimen, a robarnos lo último que nos queda, que es la esperanza. Y si nos roban lo último que nos queda, que es la esperanza, mal vamos. Eso no sucederá. Me molesto. Estupendo. Mira, ya me hicieron señas, ya llevamos media hora, entonces lo que hacemos que en la próxima, en la radio o en el estudio o donde sea, claro que sí, donde sea, ese análisis agudo y poder quitar un poco el sesgo ya voy más allá del sesgo de noticia, el sesgo de lo que pudiese estar pasando y de una manera muy objetiva, decirle a la gente dónde estamos, en qué etapa. Amigo, esto es muy claro. Ni la desesperanza aprendida nos va a generar el cambio, porque es lo que quiere el régimen, ni la esperanza permanente sin acción política. Ni tan calmo ni con dos pelucas. Aquí hay que tener muy claro que este es un término estratégico y ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener claro. Y le recomiendo al presidente electo, con el permiso que no tengo, que siga haciendo la acción diplomática que está haciendo. Ahora estuvo en La Toja. En los próximos días debería seguir reforzando el papel de su presidencia electa y pidiendo que más países lo reconozcan como el ganador de las elecciones. Eso es clave. Entonces, queremos que en efecto esto sea lo que pase en las próximas semanas. Edmundo González Urrutia tiene una labor: lograr que la mayor cantidad de países lo reconozcan como el ganador de las elecciones. María Corina Machado y la dirigencia política en Venezuela, sí, y lo está haciendo y tiene que seguir. No se tiene que quedar en España, tiene que seguir avanzando, estoy seguro que lo hará. Y por otro lado, María Corina tiene que organizar en Venezuela una acción política contundente de cara al 10 de enero. Estas dos cosas en conjunto nos pueden generar el caldo de cultivo para que se pueda dar, por medio de una negociación, una transición ordenada. Entonces, ¿sabes qué? Nos estás dando con tu análisis una esperanza, porque si el presidente está en su acción política, que es lo que tiene que hacer en el exterior, buscar el reconocimiento, ir por todos los países, etcétera. María Corina, en el orden interno, tiene su posición del enjambre, está generando acciones. Pues bueno, si seguimos en esa línea, podrá haber una esperanza de cambio. Esperanza siempre la vamos a tener. Yo quiero que sea esperanza con acción. Y es lo que pido, lo que pido que la gente pida. Esperanza con acción. Está muy bien, confía. Cree que lo vamos a lograr. Ok, pero hagamos cosas para que pase. Generemos las condiciones para que ese 10 de enero y los días subsiguientes sean la ventana por donde nos vamos a meter en la casa que es el gobierno de Venezuela para restaurar la democracia. En la casa del lobo. Me gustó. Vamos a hacer un reel con eso. Puede ser polémico. Puede ser, debe ser. Si no es polémico, es que no importa. Dale, buenísimo.
Nos vemos, amigos. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos escucharon. Abrazo fuerte. Dale.